Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de catalizadores de Open Value Foundation y Acumen Academy. Acumen Academy es la escuela global para el cambio social. La misión de Acumen en España es impulsar una nueva generación de cambio que ha hecho suyo el desafío de resolver los problemas más complejos. Actualmente en España Acumen Academy lleva 2 años. Esta es la segunda edición de ese impulso que está desarrollando de la mano de Open Value Foundation. Y bueno, pues yo creo que hoy tenemos una gran representación de las 2 ediciones, de las 2 cohortes que han llegado a este debate, ¿no? Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a presentar en primer lugar, Borja Monreal. Borja es español, es cofundador de Seek for Change, experto en políticas públicas y Seek for Change es una organización que desarrolla proyectos de base tecnológica para la resolución de problemas sociales en diversos países. Además, trabaja desarrollando políticas públicas de inclusión, empleo y desarrollo, tanto para España como en diferentes países africanos, donde ha residido más de 10 años. Como divulgador, ha publicado ya 5 libros, el último de ellos, Ser Pobre, que es una crónica social sobre la pobreza. También nos acompaña Mahmoud Assi, es de origen egipcio, cofundador de la asociación Qudwa, una asociación dirigida a la integración e inclusión social y profesional de la población migrante. Como formador de interculturalidad, Mahmoud dirige los servicios de Qudwa a diferentes áreas, tanto educativas, profesionales y sociales. Mahmoud es también educador y educador en derechos humanos y activista LGTBI. Buenas tardes, Mahmoud. ¿Qué tal? Razan Ismail, ya tenemos a Razan con nosotros, es de origen sirio, es compañera de Mahmoud, es cofundadora de Qudwa y miembro del grupo de expertos de la Unión Europea en Migraciones. A su vez es codirectora de New Women Connectors, un movimiento europeo que lucha por incorporar las voces no escuchadas de las mujeres migrantes y refugiadas en Europa. Buenas tardes, Razan. Razan a las 5:30 aproximadamente tendrá que terminar, entonces, bueno, pues nada, nos despediremos de ella a mitad de camino. Ella luego tiene un pequeño compromiso. También nos acompaña Blanca Garcés. Blanca es española, es investigadora del área de migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB. El CIDOB es el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Ella lleva más de 15 años dedicándose al estudio de las políticas migratorias y de asilo, desde una perspectiva comparada. En 2012 escribió el libro Markets, Citizenships and Rights, en el que analizaba hasta qué punto distintos contextos políticos desarrollan distintas políticas migratorias. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las políticas sobre asilo en Europa, con especial atención en políticas de frontera y los sistemas estatales de acogida. Bienvenida, Blanca. Y bueno, pues tras esta pequeña presentación del panel de expertos con el que vamos a trabajar hoy, este evento de migración y crisis moral, me gustaría que pudiéramos conectar todos un poquito desde el corazón. Me gustaría que mi compañero Santiago González, que está por aquí en Acumen, bueno, pues nos pueda leer un pequeño fragmento de Eduardo Galeano para poder conectar todos. Os animo a que este poema lo vivamos en silencio y a poder ser, si queréis, con los ojitos cerrados para poder conectar desde el corazón. Santiago. Buenas tardes. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos los nadies, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican religiones,
sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no aplican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los nada, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata, los nadies, los hijos de nadie, los nadies, los dueños de nada, jodidos, 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 jodidos. Muchas gracias, Santi. Precioso poema de Borja Galeano. Y bueno, con estas palabras y nuestro corazón un poquito encogido, bueno, pues vamos a empezar este debate y bueno, pues cogiendo el título, en el título aparece la palabra crisis y bueno, pues la palabra crisis viene del griego krinein, que significa separar, pero también significa dividir, discernir. Por tanto, a partir de aquí, de esa decisión, vamos a trazar la primera pregunta y cogiendo también el poema, bueno, pues los migrantes como recurso geopolítico. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera entre España y Marruecos? ¿Y por qué? ¿Alguien se atreve? Blanca. Bueno, después del poema de Galeano cuesta continuar y además también recitado. Está todo dicho, de hecho, en este poema. Pero bueno, si tenemos que bajar a lo concreto y en este caso a lo que está pasando en Ceuta, que no tiene nombre, pues yo no sé si hablaría de crisis. Ahora hablabas de la palabra crisis, porque de hecho esta era una crisis claramente anunciada y no sé si las crisis por definición se pueden anunciar o más bien son algo que acontece de forma inesperada y además en un corto plazo de tiempo. En todo caso, una crisis empieza, se desarrolla y acaba, ¿no? Y lo que vemos con el tema de la migración, por un lado, es que no estamos ante crisis, sino ante una cuestión estructural. Y en segundo lugar, en este caso, estamos hablando de una crisis provocada con fines políticos, con lo cual un uso político de las migraciones, de hecho, un uso de las migraciones como arma política, y en este caso de negociación entre el gobierno marroquí y el gobierno español. Entonces ahí hay un término que hace tiempo que se usa, que acuñó una politóloga americana que se llama Greenhill, que habla de la weaponization of migration, que es justamente esto, el uso de las migraciones como arma política o de guerra. Es justo lo que estamos viendo y para hacer este uso político de las migraciones se necesitan dos cuestiones. Por un lado, la teatralización de esta frontera y la teatralización al final es una teatralización no solo de la migración, sino del caos, porque justamente ese es el aviso. Lo que podría venir, el caos que podría devenir o venir si el gobierno español y la Unión Europea no contara o siguiera contando con el apoyo del Estado marroquí en lo que es el control migratorio en sus propias fronteras. Esto para empezar, estamos delante de una teatralización de esta frontera y por otro, para hacerlo, para que eso sea posible, necesitas personas dispuestas en cualquier momento a dar el salto. Con lo cual, para ello, necesitas vidas al margen. Si no estás al límite, si no tienes miles de vidas al límite, no tendrás miles de personas dispuestas a hacer este salto en cualquier momento, como vimos también en el caso de Turquía en febrero de 2020, cuando Erdogan también avisó a la Unión Europea y al gobierno griego, y a los pocos días teníamos más de 13.000 personas intentando cruzar la frontera greco-turca en la zona del río Ebros. Y ahí vimos también cómo el ejército griego respondió con balas disparando contra esa multitud mandada como si fuera munición en una guerra por parte de Erdogan. Ante esta situación, y la hemos visto repetidamente en los últimos años,
una vez más los europeos nos ruborizamos, pensamos que inmoralidad, esos líderes autocráticos que usan o a los refugiados en el caso de Turquía o a sus propios ciudadanos, en este caso en Marruecos, pero de hecho la Unión Europea y sus Estados miembros no dudan en responder con la misma moneda. En el caso de Grecia, con el ejército disparando contra esas familias cruzando el río. En el caso de Ceuta, pues con un discurso muy securitario de defensa de la frontera, lo vimos con las declaraciones de Pedro Sánchez hace un par de días, justo la mañana siguiente, securitario, hablando de la defensa de la frontera, hablando de la necesidad de restablecer esta frontera, del respeto de esta soberanía nacional, hablando directamente al gobierno marroquí sin referirse a todas esas personas que se habían lanzado al mar y de hecho desplegando el ejército en las calles de Ceuta. Con lo cual respondemos con la misma moneda y de hecho, y eso es todavía más importante aún porque es previo, en el fondo este chantaje en la frontera no es sino la consecuencia directa de las políticas de externalización que hemos promovido desde Europa y en concreto desde el gobierno español, que es pionero en este tipo de políticas. Básicamente lo que hicimos es condicionar a estos estados para que controlaran las fronteras por nosotros desde fuera, porque sabemos que es más eficiente controlarlas desde fuera que controlarlas desde dentro y porque sabemos que estos estados son más eficientes porque actúan con mayor impunidad y lo hacen con nuestro dinero y bajo nuestra tutela y supervisión. Con lo cual, para mí este sería el escenario. Y digo una última cosa. En el caso de Marruecos hay una cuestión un poco distinta si lo comparamos con el caso de Turquía hace 2 años, que es que en el caso de Marruecos están utilizando sus propios ciudadanos para ello. Y eso también tiene un límite. Si bien es verdad que el gobierno español depende, en este caso de Marruecos, para reducir el número de cruces irregulares, de llegadas irregulares, y estas políticas a corto plazo son eficientes, con un alto coste en vidas humanas, en derechos humanos y luego político, como hemos visto. Al mismo tiempo, y estamos en sus manos, porque nos hemos puesto en sus manos con estas políticas de externalización que promovimos desde Europa y en concreto desde España. Al mismo tiempo, Marruecos tiene sus límites, porque está usando a su propia población en una zona que ya estaba suficientemente al límite a nivel socioeconómico, a nivel social, político. Entonces ahí veremos hasta qué punto van a seguir pudiendo actuar con esa impunidad, incluso con los propios, tanto lo que es lanzarlos al mar con fines puramente diplomáticos, como lo que es aceptar su devolución de cualquier manera y sin miramientos. Con lo cual, bueno, para mí ese sería el análisis general de la situación en estos momentos en Ceuta. Bueno, la verdad es que un análisis bastante exhaustivo. Me he apuntado varias palabras, algunas que incluso resuenan, ¿no? Esa teatralización, aunque luego sí que es verdad que esos teatros tienen nombres y apellidos y por desgracia tienen también, en algunos casos, víctimas, ¿no? Bueno, ¿alguien más se anima? Borja. Yo, la verdad es que, o sea, respecto a la lectura de la situación, no puedo añadir mucho, ¿no? Pero lo que me parece también súper interesante, y lo hemos hablado en el momento en el que decidimos lanzar esta llamada, es que gracias a esa teatralización se consigue hacer una reducción absoluta del debate de la parte por el todo, ¿no? Y entonces esto creo que es una de las claves. Es decir, y por eso encima es que llega a ser hasta un punto interesante casi para todos, porque lo que hacemos es minimizar la cuestión migratoria a aquellos momentos picos que de hecho denominamos de crisis y que lo llevan el propio título, y que consigue hacer reducir todo un fenómeno migratorio que tiene una trascendencia brutal y que tiene un volumen, o sea, y una magnitud mayor y que tiene muchas más aristas en su parte, sobre todo en su vertiente positiva, y también en los desafíos que presenta, ¿no? Lo reducimos a esto, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver cómo las migraciones de una u otra forma han trascendido completamente al fenómeno migratorio. Y eso creo que en el concepto que decía Blanca bueno, no sé ni cómo se traduce eso en español, ¿no? De weaponization of migrations, pues hacerlo como arma, o sea, la utilización de la migración como
como arma creo que es una cuestión clave, porque en el momento en el que las migraciones, y esto es muy interesante en el caso de Marruecos, porque como bien cuando Blanca había dicho hacían falta 2 cosas, ¿no? Yo iba a añadir, hace falta 3, ¿no? Que las 2 partes hayan acordado una forma de discutir, de dirimir o de utilizar las migraciones, y la realidad, y eso lo ha dicho después, ¿no? Y es que la Unión Europea ha decidido que hay una forma de dirimir las migraciones, vamos a basar, principal policy goal es la contención, reducir el flujo migratorio, y esto tiene como consecuencia muchas cosas. Una es la externalización de las fronteras y por consiguiente dejar en manos de los países terceros no solo la cuestión migratoria, sino toda la economía política de las relaciones que tienes con esos países y entonces las migraciones se convierten en una moneda de cambio con muchísimas más cuestiones que trascienden, y ahora lo hemos visto, el Sáhara, las negociaciones de pesca o las cuestiones con Erdogan que llegan hasta un punto en el que se transforma prácticamente toda la forma en la que se tienen relaciones con Turquía, ¿no? Entonces, creo que hace falta esa connivencia, ¿no? Pero luego hay otras muchas consecuencias. Asumir la irregularidad como un sistema, es decir, el hecho de que asumamos de que las personas que llegan, o sea, que llegan por vía regular y se quedan, van a vivir en la irregularidad, y eso es la mayor parte de las migraciones, y habilitamos mecanismos que a veces funcionan, a veces no funcionan Entonces, creo que, o sea, cuando la Unión Europea decide poner en el centro la reducción del flujo migratorio, hay muchas políticas, y tiene muchas consecuencias, una es esta, pero hay muchas otras que están alrededor y que nos desvían del debate real y central que creo que deberíamos tener, que es cómo se cambia una política migratoria que tiene, o sea, que es muy grande y que tiene muchos prismas a los que mirar, pero en los cuales nos concentran a discutir sobre momentos puntuales en los cuales, claro, la realidad es que la magnitud del drama humano que se vive en un momento tan claro como el de Ceuta, que por cierto, contaba Blanca, pero creo que es muy simbólico esa foto de la cooperante abrazando a esta persona, pero nadie más que, ayer Nico Castellano lo contaba en la ventana, nadie cuenta lo bonito que son las ONGs, pero nadie cuenta que ese tipo volvió, o sea, y fue expulsado minutos después en la misma frontera. Por consiguiente, esas lágrimas de emoción que tuvo se volvieron a la posición de partida. O sea, que ese drama nos coopta el debate no solo de lo que son las migraciones, sino de toda la política pública, y enturbia, digamos, un debate mucho más amplio, porque las migraciones han trascendido por completo la esfera en la que normalmente podrían estar reducidas en el ámbito público y en el ámbito de política pública. Muchas gracias, Borja. Mag o Rasem, ¿queréis aportar? Para mí simplemente quería comentar más en la parte esa de la imagen, ¿no? De que me pareció bastante fuerte eso de la imagen, ¿no? Y esa perspectiva que me pareció tan vulnerable, el perspectiva en sí que se puede manejar en muchas, ¿no? Diferentes formas diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que se refieren mucho, ¿no? A la hora de ver las imágenes, ¿no? De no verlo como una invasión o la manera de expresar. Y además, por ejemplo, en el país surgieron vídeos, por ejemplo, o salía, por ejemplo, una mujer hablando de que quiere una vida mejor para sus hijos y tal. Me pareció que la imagen que se transmitía de que querían aprovechar, ¿no? Estas personas querían venir aquí para aprovechar, ¿no? De España, por ejemplo, algo así. Me pareció que había una narrativa bastante fuerte en el sentido de que todo era mira lo que vinieron a coger. Y algo que me dolió mucho es de que incluso las ONGs y muchas personas que conozco personalmente estaban compartiendo esas imágenes. A lo mejor no, o sea, no que porque son personas malas, pero no sabiendo el impacto de esas imágenes. Incluso, por ejemplo, cuando vemos una imagen como esa, ¿no? De chico abrazado, ¿no? De la mujer de Cruz Roja, me pareció que muchas personas vieron la imagen como algo no importante, pues qué bonito, tal, necesitamos ver los migrantes como que necesitan nuestra ayuda y tal, pero esa imagen es también bastante dañina porque esa persona después de entrar en el país, ¿cómo va a vivir? Si toda la imagen que tiene es de que es una persona que necesita ayuda, es una imagen bastante paternalista, limita mucho la identidad de esa persona que acaba de llegar. Y también, ¿no? Al precio de levantar la imagen de la ONG en ese sentido. Bueno, por un lado entiendo que está la situación real, ¿no? Lo que se está viviendo allí, lo que viven los cooperantes, lo que viven, como en cualquier sitio de conflicto también sucede, ¿no? Cuando tocas el barro, esas imágenes o esos hechos o esos actos son, entre comillas, irremediables. Luego, a todo esto acompaña lo que vienen siendo los medios de comunicación y esa narrativa que se pueda estar tergiversando o no. Eso quizá un poquito más adelante vamos a hablar de ello, vamos a entrar en el debate,
porque además tenemos gente conectada que bueno, pues, es profesional bueno, pues para un periodismo constructivo en este caso, para desarrollar toda una narrativa, bueno, pues, en pro de facilitar las cosas, de hacer un mundo mejor, ¿no? No un mundo en el que, bueno, pues, vayamos a pensar peor unos de otros, ¿no? Bueno, pues en línea con esto, ¿cómo enmarcamos esta cuestión? Esto que está pasando actualmente en Ceuta es algo que, bueno, pues Blanca ya adelantaba, ¿no? Se puede transponer a las políticas generales de la Unión Europea, con lo que estamos viviendo, esta zona de conflicto con nuestras fronteras a nivel continente. Lo que sucede, o sea, se puede comparar lo que ha sucedido en Siria, lo que sucede en el sur de España. Rasen, ¿quieres aportar quizá tu visión? La pregunta es cómo va a impactar a las políticas de la Unión Europea, si lo ¿Cómo entiendo va a bien. impactar, además de cómo va a impactar, si consideras que lo que está sucediendo en España es algo similar a lo que se puede transponer a otras zonas de Europa y también, bueno, y todo esto cómo va a impactar en el futuro de las políticas de la Unión Europea, por supuesto? Pues, de hecho, no creo que va, porque la narrativa aquí en España es muy diferente que otros países europeos, ¿vale? Y quien llega aquí no llega a Alemania, no llega a Italia, no llega, etc. Entonces, cómo España va a responder es lo que yo creo que va a impactar a la Unión Europea, si fuera por la opinión pública o la Unión Europea. El problema es que la Unión Europea siempre, especialmente en la Comisión Europea, teóricamente tienen una política bastante positiva, teóricamente, pero al final tienen el pacto nuevo de integración e inclusión y hacen un montón de reuniones y hablan un montón, y Ylva Johansson siempre está diciendo, pues la migración es muy positiva y tenemos que aprovecharlo y tal, pero de hecho yo no lo veo tampoco tan productivo, especialmente ahora con el COVID. No quiero decir sobre Ceuta, pero ahora están hablando la narrativa en el COVID que tenemos que aprovechar a los migrantes. Yo creo que esto es algo explotativo, yo lo veo, porque vamos a aprovechar a los migrantes ahora en el sector de salud y luego después pues lo dejamos. Y eso también es bastante explotativo. Lo que dijo Mahmoud me resuena mucho porque tenemos que tener mucho cuidado con la narrativa aquí en España o en la Unión Europea. Siempre es que aprovechamos, no, es que sí, son así, pero igual es algo bueno. Y eso no me... ¿sabe? No estoy de acuerdo con Entonces, no lo sé cómo va a impactar. Yo creo que lo van a olvidar muy rápido, muy rápido, lo que pasa a nivel humano. Y aquí yo quiero solo decir una cosa, que siempre hablan sobre los valores europeos, ¿no? De la vida digna, igualdad, etc. Y siempre hay una narrativa que los migrantes no lo tendrán, no tendrán a los valores europeos. Pero ahora solo quiero decir, ahora con la reacción a la crisis, a la invasión en Ceuta, esto es asumir los valores europeos de vida digna para todo el mundo. Y hasta lo dejo aquí. Muchas gracias, Grasen. Una cosa que a mí me llama la atención es, o sea, vamos a ver, la realidad es que esto que hablaba, que yo decía antes de contención de flujo migratorio no es español, no es una lección española, no es una lección a nivel europeo, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, y creo que lo hablaba contigo, Blanca, en un momento en esa reunión que tuvimos, como en realidad, por mucho discurso que haya, cuando se plasma en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo,
la realidad es que ese pacto solo responde o responde mayoritariamente a toda la cuestión de la contención migratoria, de la contención en frontera, de la externalización de las fronteras, ¿no? Entonces, la realidad es que, o sea, si tú analizas la política migratoria, la realidad es que cualquier política que tú utilices asigna costes y beneficios y a uno y a otro. No es casual que la política que tengamos sea de contención, ¿no? Originariamente diríamos, vale, ¿quién se beneficia de esta política? Bueno, pues hay unos que se benefician clarísimamente, ¿no? Que podríamos decir que son unos ciertos sectores políticos que anteriormente eran relativamente minoritarios, una industria que genera un volumen de negocio absolutamente bestial y, por supuesto, todas las redes que existen, digamos, informales para que las personas pasen, ¿no? Habrá otros que se benefician. ¿Y quién pierde, ¿no? Con esa política migratoria? Bueno, pues pierden, por supuesto, las personas migrantes, tanto en cuestión de derechos como en cuestión de posibilidades de acceso, pero pierde la sociedad en su conjunto, porque la realidad es que los desafíos de las migraciones siguen presentes, pero las externalidades más positivas que pueden aportar las migraciones, la realidad es que se reducen muchísimo, porque entre que las personas les obligas, les empujas a vivir en la ilegalidad, no pueden contribuir como deberían contribuir, no pueden legalizar sus estudios y no pueden contribuir como podrían contribuir con sus estudios, la diversidad se reduce porque las condiciones de vida que tienen son muchísimo peores, es decir, los que pierden son la población en general, ¿no? Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿y si hay esto parece que hay un acuerdo generalizado sobre que esto es así? Pero la realidad es que en el momento en el que se intenta hacer cambios en política migratoria existe, y ahí creo que podríamos enlazarlo con la narrativa, hay una reacción narrativa que yo creo que es una estrategia de resistencia para que no se cambie, ¿no? Y esa reacción narrativa tiene un impacto que para mí es clave entender, y es que realmente llega hasta un punto en el cual consigue convencer a esas personas que en realidad son perjudicadas por la situación migratoria actual, a la totalidad de la población de la Unión Europea, las consigue convencer de que esa política migratoria es en defensa de ellos. Entonces, aquí ya tenemos una cuestión que es absolutamente relevante, porque lo que estamos diciendo es que los que se supone que tendrían que defender el cambio en la política migratoria han comprado una narrativa que les asegura, entre comillas, de que esta es la política migratoria que está en su defensa. Y entonces, de repente, la narrativa se convierte en sí mismo en un instrumento, en un instrumento que transforma por completo el balance de poderes entre lo que podría ser una política migratoria, ¿no? Y a mí esto, claro, y esto de repente explota, y los partidos minoritarios que se beneficiaban de esa narrativa migratoria, de repente ya no son minoritarios, de repente hay muchísimo más, y todos los ambivalentes, todos esos actores ambivalentes, no solo la sociedad, sino los actores políticos que podrían estar en la defensa de un modelo migratorio diferente en la Unión Europea, empiezan a transitar de la ambivalencia a una política migratoria de defensa en fronteras, ¿no? Y ahí creo que creo que en eso estamos, y por eso yo creo que la realidad, y aquí Blanca me podría complementar mucho mejor porque sabe más, es que esto no va a tener, desde mi punto de vista, ningún impacto o un impacto muy bajo en la política migratoria en la Unión Europea. Muchísimas gracias, Borja. Pues nada, tomando la palabra, Blanca. Sí, por alusión, ¿eh? Pues el impacto, yo creo que en este caso, en tanto que yo creo que lo de Ceuta es un uso muy particular. De hecho, el rumor que corría entre los migrantes antes de cruzar la frontera es que había una apertura de 48 horas y así ha sido. Con lo cual yo creo que en tanto que en este caso es una crisis orquestada desde el gobierno marroquí, yo no creo que vaya más las próximas semanas, meses. Yo creo que en ese sentido es muy distinto a lo que vemos en las Canarias, ¿no? Pero respecto a lo que decías, Borja, yo creo dos cosas. En un momento has hablado de modelos migratorios. Yo creo que tenemos un modelo migratorio que sería el de la Unión Europea y luego tenemos un país, España, que está entre dos modelos migratorios. Uno sería el europeo, con ese control de frontera, Europa fortaleza, etcétera, etcétera, y otro que existe y se desarrolla al mismo tiempo, que sería más cercano al modelo migratorio latinoamericano, porque en el fondo tenemos dos fronteras, la frontera sur y la frontera atlántica, y la frontera atlántica es una frontera mucho más permeable. De hecho, en el 2019 leía el otro día que entraron unas 700.000 personas a España, migrantes nuevos, 700.000. Y en 2020, a pesar de las políticas de confinamiento y cierre de fronteras, creo que eran casi 400.000. La mayoría obviamente no llegan a través de la frontera sur, la mayoría de ellos son de origen latinoamericano. Y de ahí, por ejemplo, que el número también de solicitantes de asilo haya crecido tanto en los últimos años, la mayoría también latinoamericanos, con lo cual, digamos, yo creo que España está entre esos dos modelos migratorios y uno no tiene nada que ver con el otro. Lo que pasa es que
digamos, el Atlántico ni nos fijamos, aunque los números están ahí. Y luego tenemos la frontera sur, que es ahí donde están los focos, aunque los números, aunque numéricamente sea muchísimo más reducido, ¿no? Eso para empezar. Y luego, si es una política europea lo que estamos viendo, o si tiene que ver con más allá de España, con la Unión Europea, evidentemente, es que es clarísimo, es decir, este chantaje y ese uso político de las migraciones es la consecuencia directa, como decía antes, de estas políticas de externalización. Ya ha pasado en Turquía, ha pasado en Libia, han pasado en Marruecos varias veces. Básicamente, nos hemos puesto en manos de estos terceros países con esas políticas de externalización, y en tanto que dependemos de ellos para ese control de fronteras, pues hay momentos en que los gobiernos de estos países, no podía ser de otra manera, lo utilizan como carta en el proceso de negociación. Eso está muy claro. Es una política a corto plazo porque, como decía, tiene un alto coste en términos de derechos humanos, y esto también es un debate fundamental que se está haciendo con nuestro dinero, porque aunque estas violaciones de derechos humanos no pasen en nuestro territorio nacional, pasan y, digamos, son fruto de las negociaciones políticas y de la financiación que viene por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros. La propia Guardia Costera Libia, financiada por la Unión Europea y sus Estados miembros. ¿Qué hacen? Lo que hagan ellos es responsabilidad nuestra. Es aquello de donde va el dinero va la responsabilidad. Pues esto clarísimo. Y luego el tema de que estas políticas obviamente nos hacen, nos acallan, nos amordazan. Al final, ¿qué va a hacer el gobierno español? Pues bueno, prometió 30 millones, que esto parece una broma, y además te demuestra que al final es una cuestión de pura negociación sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Y por otro lado hay toda la negociación que desconocemos, pero que al final es la más importante, que es aquello del toma y daca que se va a dar a puerta cerrada y que tiene que ver no solo con financiación, sino con cuestiones más políticas y de connivencia de determinadas cuestiones. Pues muchísimas gracias, Blanca, muy interesante. Bueno, conforme estamos trabajando el debate, a mí me viene a la cabeza irremediablemente un pensamiento frívolo de aquí estamos blancos moderados decidiendo sobre las políticas de los migrantes, ¿no? Y me gustaría que intentáramos meternos en las sandalias de esa persona que migra e intentar pensar, y también os lo pregunto, ¿no?, si hay algún si existe la posibilidad de asimilar ese sentimiento que pueda tener una persona, pues como las que han pasado ahora la frontera, o como las que encontramos en el muro en Estados Unidos, o como las que salen de la guerra en Siria, ¿no? Si hay algún tipo de similitud en esa persona migrante. Yo quisiera que intentáramos hacer ese ejercicio de empatizar, de ponernos en esas sandalias, y os lanzo la pregunta. ¿Hay un perfil común? ¿Hay un perfil común que anima a esas personas a migrar? ¿Qué es lo que sucede para que estas personas, cuando digo animan a migrar, me refiero también a animan a ponerte a tu bebé de 2 meses en la espalda y cerrar los ojos y lanzarte a ello, ¿no? O lanzar a tu bebé por la frontera de México con Estados Unidos para que pueda tener una vida mejor. ¿Hay algún perfil que se podría sacar en común? Mag, te veo con ganas. Bueno, yo primero quería básicamente, voy a responder a la pregunta porque quería hacer básicamente una conexión a lo que se acaba de decir también, en lo que acabas de decir, de la parte de las políticas. Algo que me parece, y es una conversación que tenemos que abordar muchísimo, también en la hora de crear, por ejemplo, políticas relacionadas con la migración. No hay personas migrantes la mayoría del tiempo en la mesa, ¿no? No hay personas que están hablando, simplemente siempre son personas blancas que están decidiendo el futuro de esas personas. Y la idea es que, ¿y por qué? A lo mejor si dejamos espacio a las personas migrantes ¿no?, en esas conversaciones, podemos encontrar soluciones para esa problemática en ese sentido. Podemos encontrar algo que no daña a la persona migrante, ¿no? Porque me parece que siempre lo que estamos haciendo es, siempre alguien que está sufriendo por estas políticas, porque simplemente no estamos hablando con las personas, siempre estamos hablando de las personas.
Y Razan también puede amplificar mucho sobre esto, pero responderé a la pregunta después. Dejaré la palabra a Razan. Y algo que simplemente, Jesús, que quiero añadir de que algo que me parece, a mí personalmente, que me parece bastante chocante en ese sentido, me sorprende siempre, es esa visión de la migración como de una identidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me identifico como a lo mejor, no sé, egipcio, cosas de eso. Tengo una identidad más compleja, pero, por ejemplo, si me identifico como una persona refugiada, yo tengo el estatus de una persona refugiada, pero eso no quiere decir que soy una persona refugiada. ¿Qué es una persona refugiada? Una persona refugiada es una persona que ha dejado su país porque por algún motivo no podía seguir viviendo ahí, ¿vale? Entonces, no creo que esto sea parte de mi identidad. Ha creado cosas en mi identidad, a lo mejor, características que he aprendido mucho en el camino y tal, pero yo no soy esto. Y algo que me parece bastante, algo que hacemos, por ejemplo, en las sesiones que hacemos, es hacemos una actividad donde, especialmente con los trabajadores sociales, donde elegimos a dos personas que básicamente cogen el perfil de una persona refugiada. Y pedimos al resto de que conozcan a esas personas. Entre 90 y 95% de las preguntas van relacionadas con la condición de inmigración, la condición de esa persona, la condición de refugiado. Pero literalmente la instrucción era conocer a esa persona. Y lo que hacen no es preguntar, por ejemplo, cuál es su color favorito, si le gusta, ¿no?, el jazz o no sé, cosas, no. Las preguntas es, ¿por qué viniste aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hablas castellano muy bien, cosas de ese tipo, ¿no? Y la idea es que me parece tan chocante en la cantidad de deshumanización que hacemos, ¿no? Que olvidamos que hay una persona y que el refugio y la migración es una condición, no es una identidad en ese sentido. Y bueno. Volvemos a esos números que decía Galeano, ¿no? Que no tienen nombre sino número. Y bueno, Razem, ya hay que aprovecharla porque se nos va dentro de nada. Tengo que ir. Sí, cuéntanos qué te parece, cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, mira, los motivos de migración pueden ser mil. Otro paralelo, ¿por qué salen los españoles y van a Reino Unido? No lo sé. Y ahora, por cierto, les están negando entrar a Reino Unido, ¿eh? Ahora, no lo sé si vamos a encontrar a la gente que se ha vuelto y preguntarle, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has salido? Entonces, hay un montón de motivos. Yo salí de Siria, por ejemplo, antes de la guerra. Hay gente que ni en su vida ha pensado en salir hasta que la guerra. Pueden ser motivos, no lo sé, políticos, motivos humanos, motivos sociales, etc. Pero da igual, para mí da igual el motivo. Para mí, lo que quieren no es solo una vida nueva. No, nadie, perdón, pero nadie viene a España para vivir bien. Si yo quiero vivir bien y no trabajar, pues voy a Alemania, voy a Suecia. Nadie viene a España, perdón, pero el paro, los beneficios aquí son uno de los peores. Quien quiere venir a España siempre quieren trabajar. Gente que quiere hacer, porque en su país no puede trabajar, no puede llegar a su potencial. Y vienen aquí con mucha esperanza y ¡bam! Están bienvenidos con un montón de barreras, que no puedes trabajar, millones de cosas. Pero yo no veo que hay nadie que quiere venir aquí para ser beneficiario. Por eso a mí no me gusta la palabra ni beneficiario, ni usuario, ni vulnerable. La gente que cruza el mar es vulnerable. Que no. Yo no puedo ahora, por ejemplo, cruzar el mar ahora. No son vulnerables. Somos hechos vulnerables por la estructura que encontramos aquí. Entonces, igual vuelvo al tema de narrativa, ¿no? Yo conozco a migrantes que vienen aquí por rutas legales. Y son gente de alta educación,
de mucha esperanza, como digo, son gente que solo quieren solo quieren dar y vivir una vida digna aquí trabajando y dando a la comunidad y sintiéndose la pertenencia, pero tampoco pueden. Entonces, no sé, ¿dónde es la culpa? ¿Dónde está la culpa aquí? Es que es muy difícil. Imagínate a alguien que quiere trabajar pero no puede. Es muy difícil. Y te digo, es que no hay gente, por ejemplo, la gente de África tienen una alma emprendedora fenomenal. Yo estaba tan impresionada con la gente y quieren ser emprendedores, quieren trabajar, quieren crear trabajos, incluso para la gente aquí. Hay gente de otros sitios de Siria, te digo, por ejemplo, que son gente que quiere educarse, tiene que tener alta educación, pero tampoco pueden trabajar, tampoco valoran a su educación, y esto da mucha pena. Frustración, ¿no? Muy difícil. Frustración absoluto. Y no lo sé, es que si podemos encontrar alguna manera para, no lo sé, cambiar esa narrativa de los migrantes están aquí para coger, sería, no lo sé, un comienzo. Hilo por ahí, sobre todo para intentar, bueno, pues trabajar esas soluciones. Borja comentaba esa estrategia de resistencia para que nada cambie, ¿no? Y estamos hablando todo el rato de narrativa y vamos a intentar, bueno, trabajar para bueno, intentar desarrollar soluciones. ¿A quién le estamos dando actualmente el micrófono? ¿Qué está pasando? Borja, cuéntanos un poquito. Joder, si quieres. no, si me lo das a mí, entonces sí que me jodes ahora. Cuéntanos. ¿A quién le estás dando el micrófono? ¿A hombres blancos de mediana edad, europeo, que encima se pone el nombre de consultor en el esto? Me lo voy a cambiar y así tienes la foto perfecta. Vale, no, dale el micro a otro. A mí me tengo que ir, perdona, me tengo que ir, pero yo solo quiero añadir una cosa y me tengo que ir. Solo quiero también decir que sí, que la gente que está intentando cambiar la narrativa son gente blanca de aquí y tal, y para mí están dando la narrativa equivocada, como hay muchos ejemplos, o una narrativa incompleta, especialmente los no lo sé, no quiero nombrar. Si alguien quiere saber, pues me manda un mensaje, pero hay una imagen muy incompleta ahora y lo están utilizando solo para dar pena, como dar las emociones de pena, y este es también muy dañino, y solo hay que ver la gente como gente, ¿no? Los migrantes como gente. Es todo lo que puedo, me tengo que irme ahora. Muchas gracias por tenerme, perdona. Nada, muchísimas gracias, He hablado mucho también, perdón, pero ahora os dejo. Era importante que tuvieras ese hueco y mira, cojo el último que has comentado, porque también además hilo con todo lo que estamos diciendo. Los migrantes son, por supuesto, personas, no son migrantes como tal. Y yo creo que, bueno, Borja, tú me decías eso, has estado más de 10 años en África, el que seamos blancos no quiere decir que no podamos aportar soluciones y que no podamos hablar de todo esto y que no podamos trabajarlo. Yo creo que, bueno, incluso, a ver, Acumen, Jacqueline Novogratz es blanquita, ¿no? Lo más blanquito que podemos conocer y todo lo que está creando. Yo creo que no va de colores, no va de puestos, no va de personas, ¿no? Bueno, Entonces, pero no va y sí va. Y yo creo que eso es interesante. Es decir, porque ayer, por ejemplo, hablando con Mahmoud, nosotros estamos haciendo muchos proyectos de cambio de narrativas, ¿no? Y estamos haciéndolo en muchos ámbitos, ¿no? Y primero, tenemos una perspectiva para ese cambio de narrativas que no es, o sea, por ejemplo, nosotros en todos los cambios participan muchas personas migrantes, pero la realidad es que el impulso y el sesgo lo imponemos nosotros. Y el modelo de narrativa que estamos promoviendo, y el otro día, justo ayer o anteayer, cuando tuvimos esta conversación con Mahmoud dijo una perspectiva que ellos estaban utilizando para ese cambio de narrativas que no se parecía en absoluto a la que nosotros habíamos concebido. Entonces, no va de color de piel y no va de, por supuesto, de eso, pero sí va de perspectivas y de sesgos. Y entonces, nosotros, por ejemplo, que hacemos proyectos de cambios de narrativas migratorias, integramos esas visiones, pero la realidad es que
o sea, esa diversidad que decía, de la que hablaba Mahmoud, creo que es clave también en las tomas de decisiones de cómo se impulsan cualquier tipo de cuestiones. No solo antes decía él en las políticas, también en estas... o sea, cuando hablamos de cambio de narrativas, yo quiero ponerlo en contexto. No es que el cambio de narrativas vaya a ser la solución a las políticas migratorias. Creo que es una condición indispensable para que los políticos tomen decisiones sobre un cambio en la política migratoria, ¿no? Entonces, eso es necesario. Pero sí que creo que es importante que en esas estrategias, ¿no?, que se desarrollan para cambiar narrativas, que en realidad son pues, estrategias como muy integradoras, que intentan no diferenciar, que intentan mostrar a las personas en su humanidad. Y me parece clave eso que decía Mahmoud, ¿no?, de cómo nosotros, o sea, damos una identidad al colectivo migrante como colectivo migrante. Y de hecho son muchas otras cosas que, vamos, algunos se parecen lo mismo que un pulpo a un garaje. Es decir, que no tienen ni siquiera solo, no tienen una experiencia común, algunos ni siquiera tienen una experiencia común, ¿no? Y eso lo vimos en un proceso de cambio de narrativas. Y ahí enlazo una cosa que me parecía interesante sobre el modelo, o sea, quién y por qué migran. Con un venezolano que había salido en la primera ola de venezolanos, clase media alta, bien, había venido a Canarias, se estaba sentando con una chica que había huido de Siria y que había conseguido llegar a Canarias. O sea, es que no tenían ni siquiera, o sea, tenía muy pocas experiencias comunes de las que hablar, ¿no? Y eso es importante porque la realidad es que las personas, o sea, el proyecto migratorio, si es que existe eso como concepto, y que lo pongo muy en duda, en realidad es completamente diferente, o sea, y se diferencia por personas, y se diferencia por países, y se diferencia por colectivos. Entonces, hace poco ha salido un estudio que me parece muy interesante, que hace un metaanálisis, ¿no?, de todos los estudios que se han publicado sobre los motivos de migrar, ¿no? Son en total 75 estudios que se han hecho y demuestra, por ejemplo, que en África subsahariana, cuanto más ingreso, más propenso a emigrar, ¿vale? Porque, claro, hay un coste del proceso migratorio y, de hecho, cuanto menos ingresos, menos intención de emigrar, cosa que es curiosa, dirías, menos ingresos, más intención de emigrar, pero como se considera un producto casi de lujo, pues la gente no aspira a la migración. Cosa que es contraria a Marruecos. En Marruecos no está vinculado directamente a los ingresos y por eso también el perfil es otro. Pero es que tenemos el perfil ahora llegando a Canarias de las mujeres de Costa de Marfil, que nadie sabía que estaban llegando a Canarias y que, vamos, eran mujeres negras que venían a Canarias, que vienen con un perfil súper concreto de unas situaciones de abuso bestial y están llegando de manera recurrente. O el colectivo de Mali que venía del norte, que huía de la guerra, a un colectivo de Mali que viene del sur, que no tiene absolutamente nada que ver y que son personas mucho más preparadas, que migran, o sea, que toman la ruta migratoria que han abierto sus colegas del norte, pero que vienen con otros medios y con otros motivos. Entonces, y eso es importante conocerlo, no solo por saber que existe una diversidad brutal en las razones que empujan a las personas a migrar, sino porque eso nos puede ayudar también a dar claridad en cómo responder, o sea, cómo estructuramos la política migratoria. Si no sabemos cuáles son las motivaciones que tienen, cuáles son los recursos que aportan, cuáles son... O sea, es que hemos tenido un caso brutal en Canarias de decir, no, el perfil que viene son senegaleses y marroquíes, ¿no? Solo vienen senegaleses y marroquíes, migrantes económicos, y esto pues ¿cómo se le responde? Pues la política del Plan Canarias es muy sencillo, poner ahí unos campamentos y esperar a que de alguna forma al principio los deportemos, ¿no? Ahora han abierto un poco el grifo. Pero dentro de esos colectivos había tanta diversidad, había colectivos de personas que venían, como os digo, de Costa de Marfil, personas que venían de Guinea-Bissau, gente que venía de Gambia, personas, colectivos LGTBI que venían de muchos sitios que no se les ha dado la oportunidad de hablar porque en ningún momento se les había abierto la puerta al refugio. Y todo eso se reducía a una política que se había estructurado en un momento que se llamó el Plan Canarias, que era contener a las personas en hoteles o en campos, en macrocampamentos de refugiados. Esa respuesta es una respuesta equivocada a la pregunta equivocada y además a una lectura de la situación completamente equivocada. Pues menos mal que no podéis hablar. Muchas gracias, Borja. Brutal la aportación. Mag, te veo con ganas. Sí. Bueno, algo que básicamente para construir un poco también o añadir a lo que acaba de decir Borja, también algo que lo que estábamos como comentando ayer, creo que básicamente era esto de que la mayoría del tiempo hablamos, por ejemplo, de mejorar la narrativa. La narrativa está mal, la narrativa está buena, la narrativa está mal, la narrativa está buena. Y la mayoría de los casos no se da el micrófono a la persona migrante. O sea, siempre hay personas que están creando la narrativa. Y lo que me parece tan chocante también, y lo digo también por experiencia bastante personal, en que históricamente también en los programas de sensibilización y todo eso, hablo de diferentes también ONGs, lo que pasa es que no, ni siquiera preguntan a la persona migrante que cómo quiere que, ¿no? Exponer o cómo quiere narrar su historia, si quiere narrar su historia en ese sentido. O sea, por ejemplo, hay programas de sensibilización de una entidad en escuelas, por ejemplo, normalmente lo que hacen es crear todo el programa y utilizar a las personas migrantes refugiadas como testimonios. Y yo como las personas migrantes no pueden elegir, por ejemplo, cómo hacer su historia,
Y algo que me parece tan chocante además es que siempre, por ejemplo, la persona que va con esa persona migrante a contar su historia es una persona, por ejemplo, que acaba de hacer un mes, una persona blanca que acaba de hacer un mes básicamente de formación así para cómo hablar de cifras y tal, y habla de cifras y después la persona migrante simplemente no hacer eso de testimonio y contar su historia y tal. Otra vez limitamos a la persona a su condición. ¿Quién eres? Eres tu testimonio. ¿Qué puedes aportar? Un testimonio. Nada más, no puedes hablar tú de lo que está pasando, no puedes crear tú la narrativa, no. Una persona blanca necesita crearla, tú simplemente haces una adición pequeña y ya está. Eso es bastante dañino en este sentido. Y lo que me parece que a mí personalmente me parece tan lógico que si queremos conocer una historia, pues preguntamos a la persona de la historia. No preguntamos a otra persona que la ha escuchado. O sea, me parece tan lógico, si tenemos tanto acceso a esa persona, ¿por qué no lo hacemos en este sentido? Bueno, eso y me caigo. Buenísima aportación, Mar. Bueno, me preguntaban por el chat en interno que os lanzara la pregunta que cómo se puede trasladar esta narrativa más justa al relato que asumen y proyectan los medios de comunicación. ¿Cómo consideráis que se debiera hacer? Blanca, ¿crees que...? Oye, te Bueno, esta es disparo, una pregunta clave y ahora no me la esperaba. Antes de responderte, déjame que responda lo que estábamos discutiendo ahora, que iba a decir algo y hace rato que me estaba esperando. Yo creo que es fundamental lo que dice Mahmoud de la confusión entre condición e identidad, ¿no? Y cómo, en el fondo, lo que estamos haciendo es constantemente dar identidades atribuidas a los demás. Y eso construye, o más que construye, deconstruye o bombardea cualquier posibilidad de establecer puentes, justamente, ¿no? Porque al final ya atribuyes, ya conoces, ya sitúas, ya ubicas y ahí se acaba la conversación, ¿no? Eso es fundamental. Y de hecho hay un libro interesantísimo de Agus Morales, que es un periodista de 5W, que se llama No somos refugiados. Y él, pues en este libro, recoge todos sus reportajes en contextos de guerra, de exilio, de refugio, y justamente lo que dice es justamente esto, ¿no? Pues no somos refugiados, somos mucho más que esto, somos personas, ¿no? Y somos personas con cada una con su trayectoria. Y bueno, me recordaba mucho lo que explicabas. Yo creo, y eso lo decía ayer, ahora en estos días con todo esto de Ceuta, lo decía en la televisión, los escuchamos muy poco, demasiado poco, o los políticos los escuchan demasiado poco, porque si realmente escucháramos de verdad lo que están diciendo en estos momentos los migrantes que están en Ceuta, y ahora vuelvo al contexto concreto de Ceuta, tendríamos claro que no hay fronteras que valgan. Lo están diciendo muy claramente, y mira que son, nada, frases aquí y allá, en algún periódico, en la televisión, ¿no? Pero están diciendo muy claramente, están dispuestos a todo. Cuando ya no es cuestión de hambre, cuando no ves futuro, cuando no tienes expectativa de futuro, cuando el mañana es inimaginable, estás dispuesta a todo. Prefieres morir a quedarte, ¿no? Y ahí hay esa frase en Wolof, ¿no? Que creo que es algo así como, no hablo Wolof, como Barça o Versailles. Y quiere decir o Barcelona, Barça del equipo de fútbol, digamos, o Barcelona o la muerte, Versailles. Y es básicamente esto, en muchos casos, y al final también tiene que ver con percepciones, no es una cuestión objetiva, no es una cuestión solo de recursos, que decía Borja antes, ¿no? Si tienen más o menos, sino qué esperan y qué sienten que no pueden esperar donde están y qué esperan de sus vidas, ¿no? Y en esa disfunción entre lo que tienen y lo que esperarían de la vida, que esto ha ido cambiando mucho en los últimos años, pues al final la migración se plantea y se vive a menudo como la única alternativa posible. Y si es la única alternativa posible, o si se vive como esto, no hay fronteras que valgan. Tener una guerra en Siria durante más de 10 años, tener 3 millones de refugiados en Turquía en las condiciones en las que están, tener un norte de África donde la población joven hace tiempo que expresa a través de las encuestas que en una parte importantísima están esperando el momento para migrar hacia Europa. Lo siento, pero esto es una bomba de relojería. Esto no hay políticas de contención que valgan. Por más que las externalices y tengas un guardián de la frontera al otro lado que esté ahí repartiendo golpes y deportando a golpe
en fin, de autobús y de campos de detención a lo bestia. Lo siento, pero esto no lo paras. Y eso lo decía ayer también en otro debate, aquí desde la izquierda y desde los movimientos sociales, y yo mismo lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Siempre decimos que la alternativa son vías legales y seguras de entrada, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, tanto para aquellos que huyen de zonas en conflicto, refugiados, como también aquellos que quieren venir a trabajar, pero no solo porque lo necesitan ellos, sino porque además los sociodemógrafos tienen clarísimo que los vamos a necesitar nosotros, los estamos necesitando ya desde ahora en el contexto europeo. Pero la verdad es que en un contexto cada vez más desigual y donde al otro de la frontera encontramos contextos donde no hay futuro y donde somos incapaces de proporcionar un contexto de justicia global y de vida digna, lo siento, pero es que incluso las vías legales y seguras no son suficientes, pienso yo. Ahí tenemos que ir a lo fundamental, a la raíz, que es a entender que la única alternativa es crear estas condiciones de vida justa, de vida digna y de justicia global. Y finalmente, y eso lo sabríamos y lo entenderíamos solo escuchándolos, pero ya no con estudios en profundidad. Un par de días, un par de horas, lo están diciendo, lo dicen muy claramente todos aquellos que estaban llegando, por ejemplo, estos días en Ceuta. Y finalmente, claro, yo distingo entre migración y políticas migratorias, es decir, para hablar de políticas migratorias, es decir, las políticas migratorias no hablan de ellos, no hablan de las migraciones. Las políticas migratorias hablan de nosotros mismos. En las políticas migratorias o a través de las políticas migratorias sabes más de quiénes somos nosotros que quiénes son ellos. Es decir, las políticas migratorias son un espejo de quiénes somos nosotros, y en ese nosotros me refiero a un Estado-nación, porque al final tiene que ver con esto, ¿no? A veces se dice que la ley de extranjería es racista y xenófoba. Sí, los efectos lo son, pero es que la ley de extranjería es la otra cara del Estado-nación, y todo Estado-nación, y la mayoría en estos momentos lo son, tiene una ley de extranjería que limita el acceso a la nacionalidad y que distingue muy claramente quiénes son los miembros de la comunidad, ya sean nacionales o residentes legales, y quiénes no. Y en esa distinción radica, en fin, todo. Y en esta distinción también radica la propia frontera geográfica. Con lo cual, digamos que en el fondo las políticas migratorias no buscan entender al otro. En el fondo son una pura expresión desnuda de lo que somos nosotros. Y en este debate es fundamental incluir distintas perspectivas, pero no solo la de los migrantes, porque al final las políticas migratorias no van de inmigración, van de los deseos, los miedos, los temores de esos supuestos votantes. Y aquí acabo, pero siempre cito a Harari. Él decía hace unos meses, ¿no?, que en unas elecciones tú no preguntas qué es verdad, en unas elecciones tú preguntas cuál es el deseo de los votantes. Y ahí hay el ejemplo perfecto, ¿no?, sobre la crisis climática. Te puedes tener a la comunidad científica diciendo unánimemente que vamos al desastre inmediato debido a la crisis climática, pero en unas elecciones te puede pasar que la mayoría de los votantes prefieran seguir con las vidas que tenemos ahora, aunque ello implique en 10 años el desastre total, porque no les estás preguntando qué es verdad, les estás preguntando qué desean. Y esas políticas migratorias, en el fondo, tienen que ver con esos deseos deseos que son miedos, que son temores, y que más que sobre la realidad. Muchísimas gracias, Blanca. Yo identifico tu argumento entre la cabeza y el corazón, ¿no? En cómo desarrollamos las políticas, si pensando solo desde aquí o pensando quizá desde aquí e intentando integrar, ¿no?, todo. No lo hemos comentado en el inicio, perdonadme. Por supuesto, cualquier persona que quiera, no tenéis por qué hacerme preguntas por el chat, podéis, para eso tenemos las cámaras abiertas, podéis a viva voz simplemente abrir el micrófono y decir: oye, Jesús, me gustaría intervenir, e intervenir. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla, porque creo que es súper interesante el panel que tenemos y ahí tenemos preguntas preparadas, gente que ha preguntado también por redes sociales, pero tenemos prácticamente, como dice Álvaro, media horita para poder estar trabajando con vosotros diferentes inquietudes que tengáis.
Oye, yo una cosa solo por afán de generar polémica un poco con Blanca, ¿no? Que dice esto de que ella ya no cree que las vías legales y seguras sean suficientes, ¿no? Yo no creo que sean suficientes, pero la realidad es que yo lo que asumo es una cosa, que la inmigración, o sea, las migraciones son parte consustancial del proceso de desarrollo. Es decir, eso es lo que yo creo. Yo creo que todos los países, bueno, y eso, o sea, históricamente cuando analizas el cambio estructural de los países, en la mayoría de los momentos en los que ha habido una explosión económica y productiva y de eficiencia, esto ya con visión un poco económica, ¿no? La realidad es que ha habido unos momentos, unos estadios previos brutales de migración. Y lo tenemos en España, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Estados Unidos, es decir, la clave no es solo que haya vías legales y seguras, sino que seamos capaces de hacer que esas vías legales y seguras aceleren los procesos de transformación en los países de origen. Y eso supone hacer vías legales y seguras, en el sentido de que si tú eres capaz de hacer que las personas pasen, vengan, trabajen, no estoy diciendo que vuelvan, porque eso es otra cosa que no estoy pensando en ese modelo de ida y vuelta, sino decir, no. Si tú eres capaz de generar esas vías que hagan que desde el día 1 y no después de 3 años, y eso, o sea, con un proceso de arraigo, sean capaces de generar dinero, no sé qué, no sé cuántos, y integrarlo, y tú haces políticas de desarrollo que en vez de estar pensadas en contener a las personas, estén pensadas en cómo generas los vínculos entre diásporas y países de origen. O sea, que ya sé que es una amalgama de cosas que estoy diciendo que casi son muy difíciles de imaginar y conceptualizar, pero la realidad es que yo pienso, o sea, mi planteamiento es, las migraciones van a seguir las queramos o no. Las migraciones tienen, por supuesto, retos y desafíos y también tienen muchos beneficios. La cuestión es cómo los gestionamos para que esos beneficios sean los mayores en llegada y en origen y cómo utilizamos las migraciones para capitalizar, o sea, lo que se da, pero también lo que se lleva uno, ¿no? Y entonces, al final dices, no son solo vías legales y seguras. Ya, pero es que o empezamos por ahí, joder, o es que no tenemos dónde cogernos, ¿no? Entonces, eso y lo siguiente. Y entonces, vamos a lo siguiente. Sí, no. Por eso he dicho que no solo es decir que la solución... Sí. O sea, sí que es la alternativa, tiene que pasar por ahí, pero tenemos que ir más allá. Y en ese más allá, tú hablabas de desarrollo. Yo no sé qué desarrollo podemos, y ahí me voy más allá de mi tema de expertise, con lo cual, digamos que no soy la más adecuada para hablar de ello, ¿no? Pero no sé qué desarrollo podemos esperar actualmente en el mundo, ¿no? El desarrollo industrial que llevó, por un lado, a todo un desarrollo económico en Europa, pero por otro lado también a una emigración sin precedente, ¿no? Porque una de las grandes olas migratorias de la historia fue justamente la europea en el siglo XIX, ¿no? Y fruto también de este proceso de industrialización y, por lo tanto, desarrollo que decías tú, ¿no? Es parte de este proceso. Pero claro, en el mundo actual y con un contexto además de crisis climática y de límites de ese desarrollo, ya no solo de crisis, incluso sin crisis climática, ¿no? Los límites medioambientales de este desarrollo, ¿no? No sé si podemos pensar que la mayoría de los países podrían seguir este desarrollo histórico hacia algo mejor, ¿no? Y luego otra discusión que tengo con un compañero de CIDOB, que él lo sostiene, pero yo lo pongo en duda, es si realmente él sostiene que en un mundo sin fronteras y donde reguláramos y facilitáramos justamente los movimientos y la movilidad, habría menos diferencias económicas, ¿no? Porque al final las migraciones acabarían revirtiendo positivamente en los países de origen. Yo lo pongo en duda y ahí hay también un debate académico muy grande, ¿no? De hasta qué punto las remesas, por ejemplo, son fuente de desarrollo o más bien acaban reforzando esas desigualdades o en todo caso se utilizan con fines más de consumo que productivos y por lo tanto no generando ese cambio que otros sostienen que puede generar, ¿no? Ojalá. Yo más que en esa dirección, yo pienso que tenemos que cambiar de base la forma como entendemos el desarrollo, la economía y nuestras propias pautas de consumo y de vida, por una razón medioambiental, pero también por una razón de intercambio desigual. Es decir, y ahí vuelvo a Galeano. Galeano para mí fue el libro de referencia de mi adolescencia y si algo quería hacer algún día en la vida era escribir un libro como él, ¿no? No va a pasar, pero en todo caso ahí está. Las venas abiertas de América Latina, es que seguimos ahí, seguimos expoliando medio planeta. Nuestra vida no se puede entender sin la pobreza al otro lado de la frontera, ¿no?
múltiples relaciones, más directas, más indirectas, con lo cual yo creo que solo podemos esperar o solo podemos pensar en un desarrollo más justo al otro lado si nos repensamos la forma como vivimos aquí, porque una cosa está conectada con la otra. Yo creo que necesitaríamos, bueno, no sé cuántos seminarios para poder desarrollar todo esto, porque luego también esos tránsitos, esas remesas, también somos un país por el que, bueno, pues todos los años, cuando no hay COVID, tenemos un cruce del estrecho brutal, ¿no? Bueno, no solo, por supuesto, en patera, sino también me refiero principalmente a la población migrante que viene de Francia y otro tipo de países que bajan hacia África, ¿no? Cruzando en ferry, y bueno, pues tenemos todas nuestras autopistas preparadas para ello, ¿no? Es decir, bueno, ese desarrollo habría que debatirlo largo y tendido. Tenemos por aquí a Santi, que lo veía con ganas, lo veo con ganas de, no sé si se nos ha ido ya en eso, no sé, ¿se nos habrá ido o no? Lo he visto ahí con ganas de participar. ¿No está por aquí? Ah, lo Yo tenemos. quería decir ahora un par de cosas. Una, en torno al tema específico remesas, sin ánimo, no soy ningún experto en este tema, pero sin ánimo de decir nada, veo cuando había otro modelo migratorio, que era el nuestro con América, y no era, mejor dicho, el de América con nosotros, para ser mucho más exactos. Y veo que simplemente en el pueblo de mi padre, mi bisabuelo fue emigrante y mediante las remesas se construyeron escuelas, una turbina de agua para generar luz eléctrica, que era una inversión privada porque era de los inmigrantes, pero que revirtió públicamente porque se hizo política pública, porque era una generación. El generador pasó a propiedad pública del ayuntamiento. Entonces, educación, capacidad económica y capacidad financiera, de financiar, por ejemplo, cambios en explotaciones agrarias, etc. ¿Qué pasa? Cuando nuestro modelo es de establecer filtros, por una parte, de invalidar el conocimiento de quienes vienen, a mí me cuesta ver que podamos generar esos cambios, pero entonces el problema no son las remesas en sí. No creo que tenga que ser este el objeto de la discusión. El objeto de la discusión es qué tipo de políticas estamos generando desde nosotros. Y por eso, desde ese punto de vista, para mí tiene mucho sentido si, aún sabiendo que las vías legales y seguras no son la solución de todos los problemas, yo sí que coincido con Borja en que sin hacer una apuesta muy importante por ocupar la narrativa, el discurso con vías legales y seguras, me parece que el resto de batallas son muy importantes. Yo no quiero discutir con Blanca desde este punto de vista, y lo digo como activista de los derechos de las personas migrantes, que no solo de los inmigrantes o de los refugiados, sino también de los retornados y todas aquellas personas que inician un viaje con o sin retorno por motivos queridos o no queridos. Muchísimas gracias, Santi. Jesús, si me dejas, yo sí, hace yo años... no lo centralizaría en remesas, ¿no? Porque también hay muchos... No, pero solo una frase. Yo hace años que reivindico las vías legales y seguras y las sigo reivindicando. Yo no querría pasar a la historia de este seminario como la que lo cuestiona. No, por favor. Yo digo que tenemos que, que ir más allá. Que tenemos que ir más allá y tenemos que cuestionar cuestiones estructurales de fondo. Sí. Desde nuestra intervención en determinadas guerras, directa o indirecta, a nuestra intervención citando a Galeano, en un intercambio desigual que está en el fundamento de estas desigualdades económicas entre norte y sur. Yo he dicho esto de más a más, pero sí. Vías legales y seguras, absolutamente, obviamente, solo faltaría. Teníamos una pregunta también por el chat, alguien quería preguntar. Díaz Jos decía que quería intervenir para lanzar alguna pregunta. Sí, podéis habilitar el micro, por favor. No se te oye. No se te oye.
Te vemos aquí, ya te he localizado. No sé si te podemos habilitar de alguna forma. Ahora. Ahora sí. Lo estaba escribiendo en el chat, pero bueno, os decía que yo no soy para nada experto en estos temas, con lo cual me permito hacer, más que la pregunta, es que echo de menos está siendo muy interesante, pero echo de menos el escuchar algo, cómo trabajar en los países de origen, ¿no? O sea, sobre todo a raíz de estos últimos días, lo que está pasando en Ceuta y demás, como no es buscar culpables, pero una organización como la ONU, o quién tiene esa capacidad para tomar acciones de alguna manera en estos países de origen, ¿no? Que al final es como que nadie es culpable de esto. Al final la migración está ahí, pero ¿por qué la gente tiene que estar migrando si pudiese estar en sus países con unas condiciones dignas, ¿no? Entonces parece como que muchos políticos o mucha gente en este tipo de países se van de rositas en este aspecto, o no, o por lo menos en estas conversaciones no estoy escuchando nada sobre esto. ¿Qué hacemos con estos países de origen? ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Nada más, yo también, no sé si Blanca das tú y le doy yo luego. Yo entro en... Vale, muy brevemente y para acabar de complementar lo que decía, porque me parece importante. Yo creo que la cuestión, que es lo que estaba intentando decir ahora, no es solo cómo trabajar, o no es cómo trabajar en estos países, sino cómo dejar de afectar a estos países. Y pondré un ejemplo muy claro. Los acuerdos de pesca en lo que es África Occidental y cómo estamos expoliando los bancos de pesca de toda esta costa, que eran una fuente fundamental de las economías locales de todos estos pueblos en la costa marroquí, Senegal, etcétera, etcétera. Eso es lo que, o sea, tenemos que empezar por ahí, es decir, no qué podemos hacer o cómo los podemos ayudar, sino qué deberíamos dejar de hacer. Entonces, y ahí es lo que yo quería decir, no solo cómo crear vías ilegales y seguras de entrada, sino cómo dejar de expoliar, cómo dejar, o sea, y ahí tenemos una responsabilidad como ciudadanos de estos países. Es que el efecto que han tenido estos acuerdos de pesca, por ejemplo, o otros acuerdos comerciales, y ahí estoy pensando en los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Centroamérica, es que están a la raíz de esas causas estructurales. Entonces, no solo darles vías legales y seguras, es exigir a nuestros gobiernos que dejen de expoliar los recursos naturales de estos países, y ahí Galeano sigue siendo referente, o dejar de vender armas a estos países que acaban creando esas guerras de las cuales vienen estos refugiados. Sí hay guerras, vías legales y seguras, pero por favor, antes también dejemos de contribuir en estas guerras. Gracias, Blanca. Que me gustaría escuchar en esta conversación, sobre todo con esta pregunta tan importante, a Mahmoud. Cuéntanos cómo vives qué se podría hacer en el país de origen para intentar ayudar. Lo que me parece bastante importante y también es algo bastante sencillo, y la habla de eso Ernesto Ceroli en su libro Ripples of the Zambezi, no sé cómo decirlo en castellano, que básicamente habla de la importancia de la escucha. Básicamente él cuenta una historia de cómo él a un grupo de una ONG italiana para ayudar a las personas en Zimbabue, cómo mejorar la agricultura ahí. Después de plantear muchos tomates ahí, básicamente salió una manada de hipopótamos básicamente de río y comieron todos los tomates. Después preguntaron a las personas por qué no habéis dicho a nosotros que hay hipopótamos aquí que comerán los tomates, y simplemente las personas locales han dicho de que no habéis preguntado. Y algo que me parece bastante importante es que hay muchísimas ONGs, por ejemplo, en África, siendo una persona africana os digo, de que, por ejemplo, vienen con soluciones. Y vienen con esa idea que yo como europeo, yo sé cómo ayudar y vengo con mi conocimiento, lo voy a plantear. Pues no, así no vamos a ayudar a nadie. La idea es venir con recursos. La idea es venir con recursos y preguntar a las personas cómo podemos mejorar su situación, cómo podemos ayudar a las personas según lo que ellos necesitan, no según lo que nosotros y nosotras pensamos que necesitan, en ese sentido. Muchas gracias. Creo que yo quería decir algo, pero estaba Daniel, creo, con... Sí, Daniel Arencibia, perdona, Borja, sí, Daniel Arencibia había habilitado... Como yo hablo mucho, Nada, hombre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, por darme incluso la oportunidad de participar. Sobre lo que estaba diciendo Blanca de los de pesca, yo hablo de Canarias
y estamos en contra de muchos senegaleses que han llegado y que son nadadores que han dejado pesca porque dicen que cada año encuentran menos peces en sus redes. Y hay de datos que yo trato de poner como ejemplo en un futuro utópico. Daniel, perdona, se te oye un poquito mal. Daniel, perdona, se te oye mal, se te oye... ¿Me oye mal? Sí, creo que el micro puede pues. ser... No, puede ser el micro de... No sé si tienes el micro directamente lo puedes conectar con el ordenador, que puede ser... Es que se te oye muy... Pues sí, y yo intento conectarme. Vale, perdona, es que se te oye muy distorsionado. O sea, pues déjame meter un poco de más a lo que decía Blanca, porque lo de los países, ¿no? La pregunta, lo primero es, ¿qué hacemos nosotros con los países? Pues la pregunta ya es jodida de responder, porque, o sea, ¿qué hacen los países, o sea, con ellos mismos y cómo nosotros podemos contribuir si es que tenemos que contribuir? Creo que lo primero es poner la capacidad de agencia. Y aquí creo que es una cosa importante. Cada vez, y siempre hablamos de narrativas, ¿no? Yo trabajo mucho en políticas industriales, ¿no? En países en África, ¿no? Y entonces, continuamente nos contamos que los países africanos son los receptores de, es decir, el Banco Mundial toma decisiones, el Fondo Monetario Internacional toma decisiones, China, la influencia de China en África, todo. La realidad es que hay una capacidad de agencia de los países africanos brutales, para bien y para mal. Esto quiere decir que tienes países que son capaces de jugar con los intereses internacionales de una manera brutal, y hemos tenido el caso de Etiopía durante 10 años, que ha conseguido, ahora está en un desastre absoluto, ¿no? pero que ha conseguido manejar los intereses de Occidente, los intereses de China, o Djibouti, que va a poner la tercera base militar juntando ahí a todos los componentes de la Guerra Fría y China, es decir, está Estados Unidos, China y ahora Rusia. Entonces, lo primero es que hay una capacidad de agencia, ¿no? Entonces, no hay respuesta. O sea, la respuesta es, cada país tiene un momento histórico, una situación determinada y un modelo de desarrollo que por mil factores del gobierno, de la sociedad civil, de no sé qué, pues tiene pues va por un camino, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que lo que decía Mahmoud es clave, es decir, y lo que dice Blanca absolutamente también, porque al final lo que estamos diciendo es cómo desde nuestra posición nosotros podemos ser de alguna forma un apoyo para esos procesos de transformación en esos países. Y eso es una pregunta tan amplia que puede suponer desde... Y cuando dicen, no, es que las ONGs contribuyen de una u otra manera. No, las ONGs contribuyen de una y de la otra manera. Es decir, contribuyen de la forma más maravillosa e increíble y de la peor del mundo. Y con toda la variable. Los programas internacionales contribuyen de la mejor y de la peor manera. Lo que está claro es que una de las cosas que dice Blanca, y que creo que eso es clave, es que replantearnos las formas en las que hacemos, o sea, en las que generamos acuerdos económicos y comerciales. Y pongo un ejemplo que creo que son más que son a gran escala bestiales. Es decir, si tú, por ejemplo, no impones a las empresas multinacionales una forma de intervenir, lo que hacen es tu empresa multinacional que actúa de manera superética en un país, resulta que llega, y tenemos un caso clarísimo durante 20 años, conflicto bestial en el delta del Níger, en el cual una multinacional utiliza los mismos criterios morales que tiene en el Reino Unido, en este caso es inglesa, pero pasándose por el forro en Níger, ¿no? Y esos son acuerdos, o sea, esos son formas de hacer acuerdos comerciales. Todas esas cuestiones son regulables. Los acuerdos comerciales bilaterales, los Economic Partnership Agreement con África, tienen una serie de condiciones de apertura, por ejemplo, ahora de todo el mercado de servicios, que son letales para muchos países africanos. La OMC es como su sistema a nivel macro, que obliga a los países o limita completamente a los países su capacidad de ejercer políticas industriales. Acuerdos políticos de otro tipo, o sea, cómo condicionamos derechos humanos. El caso de Marruecos es paradigmático. En el 2017 nuestra política migratoria era hacer que Marruecos cambiase su política migratoria hacia los derechos humanos. En el 2018 todo eso cambia por completo y se le dice a Marruecos, no te imponimos nada de derechos humanos, párame a la gente. Y eso es un acuerdo que se hace entre la Unión Europea y Marruecos y que condiciona por completo las relaciones entre las partes. Entonces, yo creo que... Perdón, me callo. No, perdona, Borja. Pero creo que la pregunta es tan amplia que al final no es... Exactamente. O sea, es contexto específico, pero que todas esas piezas tienen que encajar. Y yo creo que lo que decía Blanca es interesante por eso. Porque o encajan todas las piezas o pueden ser condiciones suficientes, pero no... O sea, necesarias, pero no suficientes. Me da muchísima rabia porque nos quedan 7 minutos. Me gustaría hacer partícipe la pregunta de Daniel y solo nos va a quedar tiempo pues, para responderle a él y que luego podáis lanzar un pequeño mensaje de esperanza al mundo, ¿no? Porque yo creo que, y ya hilo con mi cierre, y ya lo suelto ahora, sí que es verdad, bueno, pues mira, citando a Galeano decía, utopía, camino 2 pasos y tú te alejas 2 pasos más allá, camino 10 y te alejas 10. ¿Para qué sirves utopía? No, pues sirves para caminar. Estamos ahora, yo creo que también mi abuela me decía, que era muy sabia con todos los refranes, decía, no se le pueden pedir peras al olmo. Estamos viviendo ahora la primera generación
que realmente en España, por ejemplo, estamos conviviendo en ciudades diversas. Nuestros pueblos, nuestros abuelos, si veían una persona de, bueno, pues decían, ¡oh, un negro! Era dificilísimo, ¿no? Entonces, yo creo que también creo que todo es parte de un proceso, es importante también tenerlo en cuenta, y nada, hilo con eso para luego poder despedir, ¿vale? Daniel, ¿tu última pregunta? No se te oye, Daniel, perdona. ¿Ahora? Vale, a ver ahora. Sí. Ahora sí. Yo trato de coger un aprendizaje de cómo el interés verde evolucionó. Hace 40 años el interés verde, el interés ecológico, era una utopía. Era una utopía. Y hoy la externalidad ecológica está incorporada plenamente a los planes de negocio de muchísimas compañías. El que contamina paga. ¿Vale? Y yo creo que pensando a largo plazo, una travesía parecida a la que tuvo el interés verde, debemos hacer una travesía similar con el interés en que sea vivible África, sin ir más lejos. Entonces, ejemplos tan sencillos como el día 12 de noviembre, cuando se estaba firmando la prórroga del acuerdo de pesca con Senegal, por el que nos llevamos 11.000 toneladas de pescado de Senegal, ese día había 2.000 personas en el muelle de Arguineguín tiradas en el suelo. Entonces hay que tratar de encajar las piezas. Y para mí encajar las piezas es hacer que el que haga que sea peor vivible en África, pague. Es decir, si usted se lleva 250 toneladas de pescado del mar de Senegal, en ese mismo acuerdo, usted tiene que aceptar a 12 refugiados senegaleses, porque la gente necesita comer. Y si usted se lleva los recursos de Senegal, se tendrá que llevar también a las personas. Y si usted vende 100.000 euros en armamento en una zona de conflicto, en ese mismo acuerdo habrá que incorporar como externalidad negativa que usted se tiene que llevar a 10 personas que huyen de las armas. Esto yo lo conecto con las vías legales y seguras, y que a mí me gusta hablar de vías legales, seguras, predecibles y transparentes. Porque yo creo que habrá muchas personas que en lugar de pagarle a las agencias de viajes irregulares que están trayéndonos a las personas a Canarias, si se les dice que si en 4 años aprenden a leer y a escribir y además aprenden a trabajar, a manejar una grúa o a fresar o un idioma de computación, pues a lo mejor se puedan plantear en algunas capitales que en vez de darle dinero a las vías irregulares, destinarlo para ir a vías regulares. Si saben que dentro de 4 años, poniéndose en la cola y cumpliendo todos esos requisitos, van a poder acceder a una green card norteamericana. Es decir, que las vías sean legales, seguras, predecibles y transparentes. Y incorporar en los modelos de producción, en los planes de negocio, las externalidades negativas de formas objetivas. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que es muy importante, bueno, pues tener en cuenta, creo que has dado unos datos interesantes y has aportado bastante a esa parte de soluciones. Creo que, bueno, que ya estemos trabajando todo esto, por supuesto no nos hace mejores, pero sí nos hace meternos en el barro e intentar llevar, bueno, pues todos estos discursos a nuestro entorno, que es importante. Me gustaría cerrar, porque no quiero robaros tiempo, me gustaría que tanto Mag como Blanca y Borja podéis dar un pequeño mensaje que nos deje, por favor, un poco de esperanza. Mag. Bueno, a mí me gustaría decir de que si empezamos con reconocer nuestro privilegio, empezamos a humanizar a las personas, a tratar a las personas como iguales de iguales, vamos a mejorar la situación actual y vamos a ir a un mundo mucho mejor. Porque yo creo con toda mi alma de que el cambio empieza con nosotras y nosotros, no con las políticas necesariamente. Blanca, cuéntanos. Sí, yo empezaba diciendo que lo de Ceuta no sabía si era una crisis o una teatralización del caos con fines políticos. Lo que está claro que es una crisis es la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y como toda crisis, en toda crisis hay una oportunidad. Y para mí la oportunidad que nos ofrece la pandemia, que no sé si la vamos a saber aprovechar, es entender que o vamos juntos o no llegaremos a ningún lado, ¿no? Y eso aplica tanto a nivel, digamos, interno o incluimos al conjunto de la población o no va a haber políticas de salud pública que funcionen y lo mismo aplica a nivel global. O nos vacunamos todos o entendemos que lo que pasa en el Próximo Oriente o en Marruecos también es de nuestra incumbencia porque tarde o temprano nos va a llegar o, en fin,
como decía antes, no va a haber fronteras que valgan, ¿no? Con lo cual esta certidumbre o lo que nos ha traído la crisis, que es entender que vamos todos en el mismo barco, yo creo que eso puede ser una oportunidad, y ahí está, digamos, la esperanza para mí, que tiene que ver con lo de las narrativas, que es entender que la defensa de lo propio solo puede hacerse a partir de la defensa de lo común. Y yo lo resumiría aquí. En lugar de caer en esos discursos de extrema derecha, ¿no? De primero lo de casa, primero lo propio antes que lo común, entender que lo propio solo lo podremos defender con la defensa de lo común. Muchas gracias, Blanca. Y Borja. Pues ya me has dejado ahora, Blanca me ha dejado a la altura del barro, ya no sé qué decir. No, pero yo diría, mira, una frase, hay una frase de Kierkegaard que a mí me parece fantástica, que el tío dice que tener una razón por la que dar la vida puede ser la única razón para vivirla, ¿no? Y en realidad no estoy diciendo que nos dejemos la vida en esto, pero sí que creo que si hay que dejarse la piel en algún debate es en el debate de las migraciones, porque creo que, que es el debate ahora en el que trasciende absolutamente la forma en la que queremos vivir el futuro. Y eso creo que es un mensaje que tiene que agarrarse en la población. Y eso supone que no dejemos una batalla. Es decir, que si tenemos una conversación y está pasando algo, pues que tomamos acción, que concienciemos, que cambiemos esas narrativas de las que hablábamos, que incorporemos visiones completamente diferentes, que cada uno en nuestro punto de vista, que cada uno desde nuestra trinchera, no dejemos de pelear esta batalla, porque la realidad es que yo creo que que en el debate migratorio se debate la forma en la que queremos ser, la que nos queremos proyectar y en la que queremos vivir como ciudadanos, ¿no?, en el planeta. Pues muchísimas gracias por vuestra participación, Borja, Mag, Blanca, a Rasen, que se ha tenido que ir. Y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis seguido, los que habéis aportado, los que nos habéis preguntado, los que habéis visto con entusiasmo. Es dificilísimo llevar un debate de tal complejidad en 1 hora y media. Veíais, o hemos visto cómo todos querían hablar de una forma muy rápida porque hay muchas ideas. La verdad es que es complejo, pero bueno, me quedo con que hay esperanza para poder crear un proyecto mejor. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta que se haya quedado sin responder o que os surjan nuevas preguntas, por favor ponedlas en el correo electrónico que hemos puesto en el chat, que es spain@acumenacademy.org. Y nada, nos vemos en el siguiente, ya después de esta intensidad, seguramente de para más. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, nos despedimos, pero no sé si hay por ahí una cancioncilla que íbamos a poner, un vídeo para aquellos que se quieran quedar ya aprovechando y hacemos un bailoteo. ¿Lo tenemos? No sé si está por ahí Pau. Y si no lo tenemos... Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Blanca, Mag y Borja. Bueno, y Jesús. Pues si no queréis, no nos vamos, ¿eh? Estamos aquí, nosotros nos quedamos aquí.